Novena a Nuestra Madre la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen, queremos a lo largo de estas jornadas andar el camino de la plegaria y de la reflexión hacia una meta, la de conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos, Señora, de la luz para redescubrirte cada día en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Haz que a través de la experiencia espiritual del Carmelo te contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, vivir y proclamar la palabra de Dios, y como Madre espiritual que acompaña el desarrollo de nuestra existencia cristiana desde el bautismo hasta la plenitud en Cristo. Rosa del Carmelo, perfúmanos el alma y el cuerpo para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Estrella del mar, conduce a nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hasta las playas luminosas de la patria celestial. Reina del cielo, que un día junto a ti gocemos de una eternidad para proclamar la grandeza del Señor, porque el poderoso hizo en ti maravillas, así sea. Día quinto, día de la oración, momento evangélico. Escribe San Lucas, y María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Estas vibrantes palabras de María, en respuesta al saludo del ángel, constituyen el cántico del Magnificat. Súplicas. Llévanos contigo, Virgen Inmaculada, correremos tras el olor de tus perfumes. Llévanos, María, hasta la cima del Monte Carmelo, que es Cristo, vida del cielo. Intercede ante el Señor, Reina del cielo, para que cuantos murieron revestidos con tu escapulario vayan cuanto antes al Monte Santo de la Gloria. Oración. Señor Dios nuestro, que has honrado a la Orden del Carmen con la advocación especial de la bienaventurada y siempre Virgen María, concede a cuantos hoy celebramos el recuerdo que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Y bienvenidos a la Eucaristía, en la que celebramos el quinto día de la novena de Nuestra Madre del Carmen. Hacemos nuestra aquella palabra que dijo Jesús en la cruz: ahí tienes a tu madre. Miramos a la Virgen del Carmen y nos metemos en su corazón y la metemos en nuestra casa. Y le decimos que cuide con amor de todos nuestros seres queridos. Nos ponemos de pie y cantamos el canto de entrada, con amor sincero. Con amor sincero, venimos a honrarte, Reina de los cielos, de los hombres, Madre, Reina de los cielos, oh Virgen
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la fiesta de San Benito Abad, y que es el patrono de Europa. Queremos pedirle por la vida religiosa, queremos sobre todo pedirle por todas las naciones de Europa, para que fue la cuna de la fe durante muchos siglos, y también entonces queremos pedirle para que esa fe vuelva a sembrar cimientos básicos de la convivencia y de la paz en el mundo. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy la palabra de Dios nos presenta a la Virgen María en el templo. María tiene también una palabra muy clara, muy sencilla, pero también muy profunda, que nos hace reflexionar a cada uno de nosotros. Nos dice el Evangelio, sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Lo buscaron por 3 días, y a los 3 días lo encontraron en el templo en medio de los doctores. Qué bonita esta descripción de un acontecimiento que para nosotros tiene que ser un motivo de fe, y tiene que ser también un motivo de escuchar a la Virgen María. Jesús, adolescente, se hace independiente, y según la ley de Moisés es mayor de edad, por tanto tiene libertad para hacer lo que él cree. Y Jesús lo sabe eso, y por eso le responde a sus padres: ¿por qué me buscaban? La Virgen María les dice justamente un reproche a Jesús: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Qué pasó por la mente de María y qué pasó por la mente de Jesús en ese momento en que habían perdido ese regalo que les había hecho Dios de ponerle en su familia, en su hogar, al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador? ¿Quién era el responsable, ellos o Jesús? Pero se hace la luz y lo encuentran y se admiran justamente al verle a Jesús en medio de los doctores. ¿Se admiran de qué? Se admiran primero de verle a Jesús, al niño, a su hijo, en medio de los doctores, hablándoles y escuchándoles y preguntándoles. Se admiran también, ¿por qué? Porque la respuesta que les da es una respuesta que no la entienden. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Una expresión que manifiesta que para Jesús lo más importante, ha tomado conciencia de que lo más importante de toda su vida es estar en las cosas de Dios, estar en las cosas de su Padre. Hoy también hay muchas cosas que no entendemos, queridos hermanos. Hay muchas cosas que nos sobresaltan el corazón. Nos sobresalta sobre todo cómo Dios hoy se ha perdido de la conciencia de tantas personas y de tantos amigos y de tantos seres queridos que un día compartieron la fe con nosotros. La ausencia de Dios. La ausencia de Dios en el corazón de Europa, hoy que celebramos justamente la fiesta de San Benito. Un país, un continente que se está descristianizando. La ausencia de Dios en tantos hogares que nosotros conocemos, que son amigos nuestros y que forman parte de nuestra familia. También hay muchos
que se hacen esta pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué ha pasado con Él? ¿Se ha ausentado de nosotros? ¿No existe? Para muchos, Dios es un recuerdo de la infancia. Dios es alguien que cuando éramos niños nos dijeron cuentos muy bonitos, muy hermosos. Están los que sienten la necesidad de Dios, pero sienten un vacío. ¿Por qué? Porque se creen autosuficientes, se creen dueños de la verdad y se creen dueños de la vida. Y también estamos los que a lo mejor nos hemos acostumbrado a vivir con un Dios que no nos pide casi nada. Hemos adaptado el Evangelio a nuestras necesidades. Una religión de ritos, una religión de costumbres, una religión que no nos compromete demasiado. Y también estamos aquellos que hemos descubierto que a Dios cuanto más se lo busca, menos se lo conoce. Y es preciso buscarle más en serio. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando decimos aquí está la verdad que es Dios está mucho más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Los santos son esas personas que nunca se sienten satisfechos de haber alcanzado a Dios, porque siempre Dios es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Si nosotros imaginamos que Dios es sabio, es mucho más que la sabiduría de toda la sabiduría de este mundo. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Queridos hermanos, hoy día María hace de samaritana, ¿para qué? Para encontrarnos a nosotros, para salir con nosotros al encuentro de su Hijo. Ante esta pregunta que hoy se hace la humanidad, ¿dónde encontrar a Dios? Ante los reproches que se hacen a la fe, cómo ser creíbles, a un hombre que quiere resultados concretos, María y José lo responden con palabras, no responden con palabras, sino con actitudes. Hay que encontrarlo ¿dónde? Queridos hermanos, en primer lugar hay que encontrarlo nosotros como cristianos, lo tenemos que encontrar aquí, en el templo. Lo tenemos que encontrar en el templo, ¿para qué? Para escuchar a la Virgen María. ¿Por qué nos hace Dios que a veces nos preguntamos por qué tantas enfermedades, por qué tantas dudas de fe, por qué tantas angustias, por qué tantos sinsabores? Y ahí está justamente en el templo. Nosotros hoy día, la Iglesia tiene que reverse a sí misma para saber cómo enseñamos la fe, cómo vivimos la fe, cómo practicamos nuestra religión. ¿Es solamente ritos? ¿Es solamente novenas o solamente procesiones, manifestaciones populares? ¿O es algo más? ¿O es una experiencia de encuentro personal con Dios en el corazón de cada uno de nosotros? Hay que encontrarlo en la vida de cada día, ordinaria, saberlo encontrar en las cosas pequeñas, en las cosas insignificantes, en las cosas diarias de cada día, en la familia, en el trabajo, en la política, donde tantas aspiraciones tiene tanta gente de meterse en la política. ¿Para qué? No para servir a los demás, sino para servirse del pueblo. Y hay que encontrarlo sobre todo en la familia. Queridos hermanos, tenemos que evangelizar a las familias. Hoy, ¿dónde aprendimos la fe? ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos cuando éramos niños, en un hogar, en una familia que nos educó cristianamente. Hoy en las familias no se reza, en las familias no se ora, en las familias no se cree en Dios, no se lee la palabra de Dios. Y es donde nosotros tenemos que evangelizarlo. Queridos hermanos, todos ustedes tienen hijos, hablan con sus hijos de Dios, hablan con sus hijos de la Virgen María, les dan una experiencia de lo que significa Dios para nosotros a esos hijos que a lo mejor están en otras cosas diferentes. María de Nazaret nos dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Y bajaron justamente ¿a dónde? A vivir en familia. Bajaron a Nazaret, donde el niño crecía en sabiduría, en gracia y en
La salud también crecía espiritualmente, en espiritualidad. Hoy nuestros niños, hoy los jóvenes y nacen y se desarrollan en otro ambiente. El ambiente de la cibernética, el ambiente del celular, el ambiente de la televisión, el ambiente de tantas cosas. Queridos hermanos, tenemos que evangelizar a la familia porque María nos dice, guardaba todo esto en su corazón y lo guardaba muy en secreto. María está en sintonía con la palabra de Jesús. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Ella es la primera que quiere que descubramos a su Hijo. Hoy su Padre se manifiesta en nosotros en su Hijo. Y su Hijo nos dice, cuanto hagan a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo están haciendo. Y cuanto dejen de hacer a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo dejan de hacer. Queridos hermanos, hoy tenemos más que nunca que hacer una cosa que es fundamental en nuestra vida. Guardar las cosas de Dios en nuestro corazón para dárselas después regeneradas a las personas que lo necesitan, a las personas que conviven con nosotros, a las personas que están cerca de nosotros. Pedirle a la Virgen hoy orar a la Virgen que aumente nuestra fe, para que no perdamos a ese Jesús que vive en medio de nosotros, que está con nosotros, que está en nuestros corazones. Y es que Jesús puede estar de muchas maneras en nuestros corazones. Descubrir la belleza también del encuentro con Jesús, con María y José en familia. Descubrir que la fe es una experiencia de alegría, de gozo, de paz. Descubrir que la fe da sentido a nuestra vida. Acá nosotros somos también una comunidad que celebra, no que escucha, una comunidad que celebra, que vive la fe y que vive la fe en sintonía con los otros hermanos como una iglesia sinodal. Tomar conciencia de que Dios siempre, queridos hermanos, está más allá de lo que imaginamos. Dios siempre tiene que sorprendernos a nosotros. María se siente y los padres de Jesús se sienten sorprendidos. ¿Por qué nos has hecho esto? Siempre la oración tiene que llevarnos a algo más nuevo, a algo diferente. Santa Teresita por eso decía que la oración ¿qué es? Es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratuito amor y por tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. Queridos hermanos, María nos enseña justamente a guardar las cosas de Dios en nuestro corazón y pedirle sobre todo por los niños, por los jóvenes que andan despistados y pedirle por nuestros hijos y pedirle a la Virgen María hoy por nuestras familias para que el Señor nos llene de alegría, nos llene de esperanza y nos llene sobre todo de fortaleza. Quisiera terminar con unas palabras que el Papa San Juan Pablo II, dirigía a los jóvenes. Levantaos, les decía a ellos y nos dice también a nosotros, levantaos, escuchad y poneos en camino. No tengáis miedo a encontrarse con Jesús. Es más, buscadle. El cristianismo es una persona, es una presencia, es un rostro, es Jesús, que da sentido y plenitud a toda la vida del ser humano. Queridos hermanos, qué hermosas estas palabras. Hay que levantarse, hay que escuchar y ponerse en camino. No tengan miedo de encontrarse con Jesús. Es más, buscarle a Jesús. Tenemos también, quizás le hemos perdido en algún rincón de nuestro corazón. El cristianismo es una persona, una presencia y un rostro. Es Jesús que da sentido y plenitud a la vida del hombre. Que así sea. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir
con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud.